Despiertas en un pasillo oscuro, donde la luz apenas se atreve a colarse entre las ventanas altas, filtrándose en haces tenues que dibujan motas de polvo danzantes. El olor a cera rancia y a incienso antiguo se mezcla con el frío persistente de las piedras centenarias bajo tus pies. En medio del silencio pesado, un leve crujido resuena mientras la escoba roza el suelo de mármol, repetitivo y casi hipnótico. La calma parece envolver todo, pero sabes que este Vaticano medieval no es refugio de serenidad, sino un laberinto de intrigas veladas y secretos oscuros. Estás allí, un asistente anónimo, atrapado en la rutina de barrer el vasto salón, donde los ecos de pisadas lejanas y murmullos graves nunca desaparecen del todo. El día transcurre. Entre el ronroneo constante de una campana invisible y el afilar delicado de plumas, preparando documentos que, quién sabe, podrían sellar destinos o fomentar disputas. Mientras limpias, la madera gastada de los bancos y los pergaminos encuadernados a tu lado parecen susurrar historias de papas no tan santos como los libros cuentan. Imagínate por un momento. Hoy, cuando tu café tiene decenas de opciones y el Wi-Fi nunca falla, tú en cambio ingieres pan con harina cortada con serrín. Un festín modesto para un cuerpo acostumbrado a sobrevivir más que a vivir. Ni la más sofisticada tostadora podría soñar con este tipo de racionamiento brutal, disfrazado de subsistencia eclesiástica. La cadencia repetida de tus movimientos crea una especie de mantra silencioso, la monotonía que hace que cada barrida, cada trazo de pluma, se mezcle con esa sensación dulce y peligrosa de que el tiempo se disuelve. El aire, denso y cargado de historia, pesa sobre tus hombros, mientras tus párpados comienzan a caer, arrullados por la constancia ritual. Sin embargo, en medio de esa quietud forzada, un susurro inusual atraviesa la estancia. No es el viento, ni el roce del papel, sino voces bajas que no deberían sonar a esta hora, cargadas de tensión. Algo se avecina, una grieta en la calma que conoces demasiado bien. Las sombras parecen alargarse y el aroma a incienso se mezcla con un toque inquietante. Una promesa de revelaciones incómodas y poder terrenal en su forma más cruda. Ey, antes que Morfeo te atrape del todo, chequea rápido si sigues suscrito. A algunos el botón se les desapareció y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por estar aquí. La sombra que crece lentamente en la esquina opuesta del salón no es solo un juego caprichoso de la luz sobre las piedras antiguas. Es un presagio. Algo se mueve, y no es el viento, que nunca parece colarse del todo en estas tenebrosas estancias. El murmullo, primero velado, ahora se vuelve más firme, un susurro crudo y cargado de tensión que parece rasgar el aire denso, donde el incienso ya no cubre todo. Unos pasos suaves pero decididos se acercan, rompiendo la monotonía de tu tarea. Espiando hacia la entrada del pasillo, ves que un fraile, no uno cualquiera, sino alguien con esa presencia que intimida sin alzar la voz, cruza el dintel con mirada afilada y labios apretados. Su hábito desgastado apenas oculta la rigidez de su postura. Piensas que si este hombre hiciera uso de la palabra para ordenar un té,
El té mismo se templaría de miedo. Las sombras se estiran a sus pies mientras avanza, arrastrando con él un silencio que pesa. Te das cuenta de que la calma que creías habitual aquí no es más que una capa fina, lista para quebrarse al mínimo. Toque. El susurro ahora tiene nombre: conspiración. Y tú, asistente anónimo con escoba en mano, has estado barriendo el polvo de secretos que nadie quiere limpiar. Con cada paso que da, el aroma a incienso intenso parece volverse más enrarecido, casi venenoso, como si ocultara más que perfumes sagrados. Ese olor se mezcla con el rancio de la cera vieja, formando una atmósfera que podría cortarse con un pequeño cuchillo oxidado que alguien dejó caer hace siglos. Más aún, la frialdad que sientes en las piedras bajo tus pies parece profundizar, como si el Vaticano mismo respirara a través de esas baldosas, jadeante, expectante. Intentas concentrarte en tu escoba en el ritmo casi hipnótico de limpiar, pero ya no sostiene el peso de la inquietud. Ellos hablan más cerca, y sus voces son apenas audibles para los oídos poco entrenados. Pero tú, sin ser parte ni del lugar ni de los círculos internos, captas fragmentos que hielan la sangre. No podemos permitir que se filtre. Si la verdad se sabe, el Papa. Palabras rotas, amenazantes y cargadas de un poder oscuro que parece moldear el destino a su antojo. Rebelión. Aquí, en el corazón de la Iglesia, donde se supone que reina la tranquilidad divina, cunde un veneno que ni todas las oraciones pueden apaciguar. Visualiza este momento. Tú, vestido con ropas humildes y sin más poder que la labor diaria, atrapado en medio de un tejido denso de intrigas, donde cada murmullo tiene consecuencias. No un café con 1000 sabores, sino un pan tosco y amargo que difícilmente alimenta. No un teléfono que informa al instante, sino pergaminos y plumas que pueden sellar condenas a muerte o exilios dolorosos. El fraile que viste llega a un pequeño aposento contiguo, donde otros 2 hombres ya esperan. Sus manos, dadas de bruces, muestran nerviosismo. Uno baja lentamente la mirada, mientras el otro entorna los ojos, midiendo algo invisible. La tensión es tan palpable que el eco de la campana ya no es un recordatorio inocente del tiempo, sino el latido de un corazón a punto de estallar. Desde tu rincón puedes ver una vela que titila débilmente, invocando sombras y destellos, iluminando los rostros marcados por el desgaste de años y decisiones. Pesadas, el silencio forzado se instala, menos por paz que por el miedo. Respiras profundo, o más bien intentas, porque cada bocanada se enreda con el frío y el olor a papiro envejecido. Tus ojos se posan en un pergamino que alguien desliza con desgano sobre la mesa, como si fuera una condena disfrazada de documento oficial. No puedes leerlo, claro, pero la forma en que las manos tiemblan, más allá del muro, sabe a noticia terrible. ¿Recuerdas la última vez que sentiste que podías confiar plenamente en algo? Aquí, ese sentimiento es tan efímero como la llama de una vela golpeada por una ráfaga de aire que no se sabe de dónde vino. Esta es una quietud insegura, la calma antes de una tormenta, cuyos truenos harían temblar los cimientos de la fe misma. Mientras aspiras una vez más ese aire rancio,
Un golpe seco desde las escaleras te hace girar la cabeza. Paso firme, decidido, alguien más se une. Un soplo fresco de voz sutil, apenas audible, pronuncia un nombre que te hiela las venas. Una figura envuelta en sombras emerge. No es un fraile ni un legionario. Es alguien con poder, palpable y frío, capaz de destrozar mundos desde un solo gesto. El murmullo se extingue, el pulso de la habitación se detiene un instante, y tú sabes, sin lugar a dudas, que esta noche no será una más en un viejo palacio de piedra y secretos malolientes, justo cuando la tensión parece alcanzar su punto máximo, y tus párpados amenazan con ceder. Un chasquido distante resuena, casi ajeno, pero marcando el inicio de algo irreversible. Esto no es un simple susurro más, es una advertencia, una promesa oscura trazada con la tinta invisible del peligro. En el rincón de tu mente, una pregunta se impone, y no puedes sacudírtela, porque el eco no cesa. ¿Qué precio pagará la verdad cuando salga a la luz? Y más aún, ¿estarás tú preparado para ser parte de esa historia o solo otro polvo barrido por la noche? El eco del chasquido retumbó más allá del silencio, una señal que partió la quietud en dos. El fraile en el aposento levantó la cabeza con un sobresalto contenido, y tú, desde tu rincón oscuro, sentiste una tensión cortante como el filo de la navaja que nunca ves, pero que intuyes siempre cerca. La figura recién llegada no era simplemente un visitante. Su presencia lo impregnaba todo con un aire de poder decadente y antiguos resquemores. Los rayos escasos de luz que se colaban por la ventana apenas lograban rozar su silueta, que parecía engullir la sombra misma. Tu respiración, contenida, se volvió una lucha por no traicionarte ante el frío repentino que subió por tu espalda. Los tres hombres en la pequeña sala se quedaron en silencio, el aire tan denso que los susurros previos se apagaron abruptamente, como si una mano invisible hubiera cerrado el telón de las voces indiferentes. Podías oír el latido acelerado de tu corazón, reverberando en tus oídos, mezclado con un recuerdo, el golpeteo constante de una pluma en un pergamino, un símbolo de decisiones graves que seguirían. En ese instante, sin saber por qué, te sentiste aún más pequeño, atrapado entre ecos antiguos y un destino que se tejía sin tu consentimiento. El fragor invisible de una batalla sin armas, pero con palabras cargadas de veneno, estaba a punto de desatarse, y tú solo tenías una escoba en la mano. Ese simple objeto ordinario, convertido ahora en un símbolo de tu silencio forzado. Los hombres intercambiaron miradas rápidas, como si buscaran un punto débil en la inconsciencia que habitaba en el margen del poder. La vela parpadeante proyectaba sombras que danzaban en las paredes, delineando rostros tensos y líneas de preocupación grabadas por años de secretos ocultos. El fraile que había entrado al principio bajó ligeramente la cabeza, mientras el recién llegado hablaba con voz baja, cargada de una autoridad que no admitía réplica. «El tiempo se está agotando», pronunció apenas, y cada palabra cayó con la gravedad de una sentencia. No podemos permitir que las dudas corroan desde adentro. La fe dependerá de lo que decida el poder. El otro hombre, cuyos ojos parecían agujeros negros, asintió en silencio y deslizó el pergamino hacia el centro de la mesa. Una línea sangrienta de tinta oscura formaba palabras que no necesitaban ser leídas para pinchártelas en el alma. Desde tu escondite casi podías imaginar el sonido del resquemor en el ambiente.
como si el mismo Vaticano respirara con dificultad, cansado de fingir serenidad. Los susurros no eran solo murmullos, eran dagas envueltas en terciopelo, listas para herir no solo cuerpos, sino almas. La sensación de opresión se intensificó cuando, sin previo aviso, un ruido seco proveniente del pasillo volvió a romper la tensión. Un paso más, firme y decidido, arrastrando consigo una sombra aún más oscura que las anteriores. Tus ojos buscaron instintivamente el origen, y allí lo viste, un hombre alto, vestido con ropajes exteriores que no correspondían a los curas habituales, pero cuya autoridad hacía que el aire mismo se doblegara a su paso. Los murmullos cesaron, el mundo pareció colapsar en el silencio que precede al golpe. El extraño entró sin anunciarse, y el frasil que llevaba la voz cantante lo miró, visiblemente perturbado, como si la llegada del intruso alterara lo pactado, como si la pieza clave de un tablero secreto acabara de hacer su movimiento. «No hay tiempo para dudas ni para retrasos», dijo la nueva figura con voz que parecía tallada en hielo. «La verdad debe quedar enterrada antes del alba, y quienes amenacen con desenterrarla deberán pagar la cuenta». Un olor metálico pareció surgir con sus palabras, mezclándose con la cera rancia y el incienso viejo que impregnaban el aire. La escena era una conspiración tangible. El secreto se volvía un mal vivo, palpitante, tan real como el frío que ahora te calaba los huesos. Sin poder evitarlo, tus ojos se posaron en la puerta entreabierta, detrás de la cual un pasillo aún más oscuro se extendía como una flecha apuntando a lo desconocido. La noche parecía cerrarse sobre el Vaticano como una mano que aprieta y niega la luz. Quisiste mover un músculo, agarrar algo que fuera más que una escoba, pero te diste cuenta de que estabas preso, no solo por las piedras y la sombra, sino por el peso de un silencio que exigía complicidad. Así, miraste fijamente la escena que se desplegaba, hombres con poder suficientes para moldear o destruir mundos, reunidos en susurros que podrían cambiar el curso de la historia. Pero adentro de ti, algo comenzó a romperse, un hilo invisible, débil, pero definitivo, que te empujó hacia una pregunta más profunda. ¿Podrías, siendo quien eres, cruzar la línea que separa al observador del actor? Justo cuando la vela vacilaba otra vez y amenazaba con apagarse, una ráfaga de aire frío recorrió el pasillo y apagó la luz de golpe. La oscuridad total te envolvió, y en ese abismo sin forma, solo una certeza permaneció. Aquella noche, en aquellas piedras viejas y en esos secretos siniestros, nada sería igual a partir de ahora. Y mientras tus ojos aún se adaptaban a la negrura, un susurro quebrado a tu espalda pronunció un nombre que hacía temblar no solo paredes, sino almas, un nombre que lo cambiaría todo. El silencio que siguió a la oscuridad total no era un vacío, sino una presión fluctuante, casi palpable, que te envolvía como un sudario frío. En esa negrura absoluta, tus sentidos se agudizaron, atentos a cada respiración contenida, a cada susurro perdido en las profundidades del viejo palacio. Los murmullos se reanudaron, pero ahora eran pasos medidos, órdenes susurradas con una urgencia que parecía desafiar el tiempo mismo. El extraño que acababa de irrumpir en el aposento
no solo era un portador de malas noticias, sino la encarnación de un poder que podía cambiar el destino de quien se cruzara en su camino. Mientras la vela parpadeaba, intentando rivalizar con la sombra que los absorbía, percibiste un detalle detenido apenas por un segundo, una mano temblorosa que casi en secreto deslizó un pequeño objeto bajo la mesa. No era un pergamino ni una pluma, sino algo más compacto, más peligroso. El fraile que parecía liderar aquel atisbo de conspiración alzó apenas la mirada, sus ojos entrecerrados como si la simple visibilidad del objeto fuera un acto de traición. Pero antes de que pudieras entender qué era o para qué servía, la ráfaga fría retornó, apagando la vela por completo. En ese instante te diste cuenta de que las piedras antiguas bajo tus pies no solo contenían historia, también absorbían miedo, y tú, con la escoba aún en mano, eras una mota minúscula en este vasto tablero de intrigas, un testigo involuntario de algo demasiado grande para tu silenciosa existencia. El pasillo al fondo parecía más oscuro que nunca, como si la propia oscuridad hubiera cobrado vida y estuviera aguardando. El murmullo se cortó de repente, dejando en su lugar un silencio tan profundo que el eco de tu propia respiración resonaba como un latido sordo. Justo cuando el instinto te empujaba a huir o esconderte, una voz rugió en la penumbra, no con gritos, sino con una frialdad que helaba la sangre. El tiempo no es nuestro aliado esta noche. La frase fluyó como un veneno preciso, un disparo silencioso que marcaba un punto sin retorno. Desde la esquina en la que te habías refugiado, un resplandor inusual cruzó el piso de mármol, reflejándose en los ojos de alguien que parecía más vigilante que los demás. Era un hombre joven, con una mirada que llevaba sobre sí un peso, inesperado para su apariencia. Su sola presencia parecía desafiar el orden impuesto por los años. ¿Quién era? No había respuesta evidente, pero la tensión en la sala subió un grado. Alguien, quizás el recién llegado de ropajes oscuros, lo notó primero. «Es él», susurró con una mezcla de respeto y temor. «El que puede cambiar todo». El aire se volvió denso, cargado de una electricidad fría que hacía vibrar el silencio. Las voces cesaron, las sombras se estiraron, y por un instante pareció que el Vaticano mismo contenía el aliento. Mientras tú observabas, el hombre joven avanzó hacia la mesa donde el pergamino yacía, tomando el objeto oculto con una delicadeza que parecía incompatible con la gravedad de la situación. Al abrirlo, reveló inscripciones que reconociste, aunque solo de oídas, nombres, fechas y lugares que podrían encender fuegos en cualquier rincón del poder eclesiástico. Pero había algo más. Entre las letras, manchas de tinta fresca, señales de que el documento había sido modificado, corregido, actualizado no hace mucho. Un testamento no solo de lo que era, sino de lo que debía permanecer oculto. La figura de ropajes oscuros cruzó la mirada con el joven. «¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino?» «No tengo elección», respondió el otro, con una voz que apenas disimulaba la melancolía. «No cuando la verdad pesa tanto». En esa frase resonó el eco de una ruptura que llevaba mucho tiempo gestándose. Un después inevitable que ahora estaba al borde de explotar. Tú, desde tu lugar, sentiste la escoba hacerse más pesada, como si llevaras el peso de todos esos secretos no contados
y toda la historia reprimida en aquel vasto pasillo. Y sin embargo, a pesar de toda la oscuridad, un impulso extraño te invadió. Era una mezcla de miedo y determinación, un llamado interno que te preguntaba, ¿podrías tú, un simple asistente que barre polvo y escucha susurros entre laberintos de piedra, ser el primero en atreverse a desafiar el silencio? Mientras tus ojos se ajustaban a la penumbra, la conversación volvió a susurrarse, fragmentos apenas audibles que quitaban calma y añadían gravedad. Esto no es solo una lucha por el poder, es por la verdad que enterramos para proteger al mundo. El hombre joven se volvió hacia ti, y por un instante sus ojos se encontraron con los tuyos, cargados de algo que iba más allá del miedo o la curiosidad. Era una invitación, y fue entonces, justo cuando la vela que aún pendía de la pared amenazaba con extinguirse otra vez, que el sonido de la pesada puerta de madera cerrándose resonó con un estruendo que pareció partir la noche en dos. El pasillo oscuro no ofreció escapatoria, solo el destino que acechaba cada paso. No era solo el comienzo, era la elección. ¿Estás listo para cruzar la línea? La oscuridad no cedió. En su lugar, se profundizó, como un pozo sin fondo en el que tu mirada se perdió por un instante que pareció eterno. El frío que hasta entonces había sido una molestia distante, se convirtió en una presencia afilada, reptando por tus huesos, recordándote que no estabas solo. La puerta de madera, ese límite frágil entre tu mundo de sombras y el de los conspiradores, había cerrado con un estrépito que retumbó en tus oídos mucho después de que el eco se desvaneciera. Tu escoba, símbolo casi risible de poder, descansaba a un lado, mientras tus dedos se cerraban firmes sobre el borde de un banco, apoyándote para no caer en el abismo de la incertidumbre que consumía el aire. El silencio, cuando volvió, era distinto, más denso, cargado de cosas no dichas y presagios que penetraban como agujas invisibles. La ausencia de luz obligó a que tus otros sentidos se agudizaran. La humedad ancestral de las piedras parecía jadear bajo tus pies, mientras en la lejanía resonaban susurros apagados, conversaciones truncadas que no terminaban de revelarse, como ecos de una tormenta que se gestaba en la penumbra. Atañe el viento de vez en cuando allá afuera, fuera de este laberinto de piedra, trayendo con él olores mezclados. Tierra húmeda tras la lluvia, un dejo de madera vieja y el distante perfume de flores marchitas. Pero dentro, el aroma es otro, una mezcla densa de cera rancia y un incienso que ya no es santo ni siquiera en su esencia, empañado por secretos y mentiras que no se dejan olvidar. Un aroma que pronto se volvió un recordatorio mágico, fugaz. La presencia cercana de alguien más. Una respiración contenida a pocos pasos. Un movimiento apenas audiblemente resaltado por el roce del hábito rozando la piedra. Te giras con cautela, esperando enfrentarte a la sombra, pero en su lugar solo percibes únicamente un ligero temblor de aire, como si el espíritu de este lugar se agitara, preparándose para lo inevitable. Y entonces, una voz suave, apenas audible, atraviesa la oscuridad. Un susurro hecho palabra, una hoja suspendida en el viento pesado. No podemos permitir que la verdad se desate. Es un mensaje cifrado, cargado de miedo y determinación, como si esas pocas palabras llevaran kilómetros de historia oculta. Tu corazón se dispara,
pero intentas no hacer ruido. La idea de ser descubierto no solo te paraliza, te recuerda que aquí solo los puros de sangre y secretos podían bailar con la verdad. Tú, que solo eres un simple asistente con escoba, eres un intruso inadvertido, un testigo incómodo en esta escena cargada de sombras. Un tiempo después, un resplandor tenue, hueso y sombra, aparece en el pasillo. Es el joven de mirada profunda que viste antes, ese que parecía cargar el peso de un mundo invisible. No dice palabra al entrar, pero sus ojos se posan en ti por un segundo que corta el aliento. No es desafío ni amenaza, sino un llamado imperfecto, un puente tendido entre dos mundos que no deberían cruzarse. Sus manos se estiran para recoger el objeto oculto, y cuando lo sostiene, la atmósfera parece oscilar, como si el Vaticano mismo retrocediera un pulso para acomodarse a la nueva realidad. En sus dedos, el papel silente se transforma en un detonador invisible, una llave para abrir puertas que por tanto tiempo estuvieron selladas con la mezcla de temor y devoción. Sin embargo, la calma es efímera. La voz de la figura de ropajes oscuros resuena, cortando con filo metálico la quietud. ¿Estás seguro de seguir este camino? No todos los que lo recorren vuelven los mismos. El joven no vacila, pero una sombra cruel cruza su rostro. No hay vuelta atrás. La verdad es un peso que hay que llevar, aunque quiebre hasta lo más profundo. En ese instante, un golpe seco desde los escalones jerarquiza el momento. La tercera sombra emerge. Un hombre con un paso que parece tirar del suelo, cuyo rostro se oculta entre tinieblas, pero no la autoridad que respira a cada pisada. Los murmullos se apagan y la tensión se espesa, densificándose como la tierra tras una tormenta de verano. La atmósfera se vuelve casi eléctrica, expectante. El susurro final ya no es rumor intangible, sino un viento que anuncia el prólogo de una tormenta sin retorno. El joven vuelve a mirar hacia ti, sus ojos tallados con promesas y peligros, y en esa mirada hallas algo que nunca antes habías esperado, una invitación a cruzar la línea que separa espectadores y actores. Las paredes de piedra parecen cerrarse poco a poco, atrapando no solo el aire, sino los secretos y decisiones que definirán algo más que simples vidas. El frío se filtra en tu pecho, pero una llama tenue de coraje se enciende en tu interior, un destello diminuto pero real. Justo entonces, la vela que aún pendía del muro vacila y se extingue. La oscuridad retorna, más densa, más absoluta. En aquel abismo, la presión del silencio se rompe con un ruido cortante, el metal de un candado que se cierra. El destino se ha tejido de nuevo, sellado como un pergamino maldito. Y mientras la negrura te envuelve, una voz, apenas un hilo de sombra entre sombras, pronuncia un nombre que no solo retumba en las piedras antiguas, sino que despierta ecos dormidos en cada rincón oscuro del Vaticano, un nombre destinado a cambiarlo todo. La tensión en el aire era un puño cerrado que apretaba con más fuerza a cada segundo. El silencio, aunque espeso, ya no era simple ausencia de ruido. Era una amenaza, pesada y expectante, aguardando para estallar en cualquier instante. Tus ojos empiezan a acostumbrarse a la penumbra, pero tu mente se niega a ceder al cansancio.
Sabe que en esa oscuridad se esconden verdades que cuentan más que cualquier vela encendida. El joven de mirada profunda sostiene el objeto oculto con una reverencia casi ceremoniosa. Es un fragmento pequeño, algo que parecería insignificante a cualquier observador indiferente. Pero tú, que has escuchado esas voces, que has sentido el temblor de las paredes, cada susurro entiendes que en esas manos reposan secretos que podrían hundir imperios y redibujar alianzas selladas con sangre y silencio. La superficie de aquel papel brilla con una tinta fresca. No es la antigua caligrafía, sino correcciones recién hechas. Una verdad mutable y peligrosa. Una sombra oscura se desliza más cerca, interrumpiendo la calma que jugaban en mantener los conspiradores. El fraile, que lideraba aquella reunión, fija sus ojos en el joven, ahora mezclados con cautela y un tenue destello de miedo. Todo el recinto parece suspirar, como si el mismo Vaticano contuviera el aliento, temeroso del paso siguiente. No podemos dejar que esto se propague, musita la figura oscura, su voz un filo que corta el tiempo. La estabilidad de todo depende de ello. El joven no responde, pero su silencio es más ruidoso que cualquier palabra. Sus ojos, esos espejos oscuros, con el brillo de quien se aferra a un sol que se apaga, se clavan en los del fraile. En ese instante, la historia que hasta ahora tapabas con la rutina y la paciencia, se arma y tensa ante ti como una cuerda a punto de romperse. Tus dedos aprietan con fuerza el banco. Tu escoba yace olvidada en el frío suelo de mármol. A cada latido, sientes esa mezcla cruda de impotencia y determinación. ¿Cómo podría alguien tan insignificante como tú enfrentar un entramado así? ¿Cómo sostener silencio, ser sombra y al mismo tiempo testigo? De repente, un ruido sordo retumba desde lo alto de las escaleras, desatando una ola de tensión que se expande como un veneno invisible. Los que estaban reunidos giran sus cabezas automáticamente, como si la amenaza fuese una corriente eléctrica que paraliza ráfagas. De la penumbra emerge una figura mayor, envuelta en ropajes imponentes, con pasos que se sienten como un temblor bajo la piedra. Nadie osa pronunciar palabra. El hombre avanza con una calma absoluta, aunque la gravedad que porta en el pecho pesa sobre todos. La luz tenue de una vela deja un rastro tembloroso sobre sus rasgos severos, su mirada una sentencia que no acepta réplicas. No es ni amigo ni enemigo, en el sentido convencional, sino una fuerza implacable que decide el destino con un susurro y gestos medidos. ¿Queréis proteger este secreto hasta la tumba? Su voz es un eco helado que desvía el aliento. Que se cierre este círculo o que se prepare el mundo para un cambio que nadie podrá detener. El joven se mantiene firme, el pergamino en mano temblando apenas, aunque su voluntad parece una roca contra el océano. Sus palabras llegan bajas, pero rotundas y cargadas de un peso profundo. La verdad ha estado enterrada mucho tiempo. No puede permanecer oculta solo para sostener mentiras que corroen por dentro. Un suspiro colectivo, casi reprimido, recorre la habitación. La brevedad de ese momento parece suspendida en el viento, un aliento que podría decidirlo todo. Y tú, ahí, entre sombras y polvo, sientes que el tiempo se ha fracturado. La noche que parecía corriente cargaba con el peso de lo irrevocable.
La puerta de madera cruje lentamente, anunciando nuevas presencias. Un frío repentino sube por la columna, y dentro de ti, una corriente eléctrica se mezcla con el aroma de cera y papiro viejo. Algo dentro de esos ecos balancea entre la condena y la esperanza. La oscuridad parece cerrar filas y probar la determinación de aquellos que permanecen. Tu mirada se cruza con la del joven, un instante más largo esta vez. No hay palabras, pero un comunicado silencioso traspasa el umbral de las sombras. Estás en un punto sin retorno. De repente, el leve eco de un susurro se convierte en orden firme. El lugar se vuelve un campo minado de intenciones ocultas, y el frágil equilibrio entre verdad y poder comienza a inclinarse hacia algo que podría destruir más que la confianza o la fe. Las palabras que escuchas en fragmentos, apenas audibles, vuelven a golpear con una crudeza inesperada. Es hora de elegir, o ser tragado por la sombra que ayudaste a descubrir. En la penumbra creciente del pasillo, una llama pequeña arde una vez más, vacilante pero persistente, como un latido que resiste al olvido. Tú sabes que con cada segundo que pasa, esa luz titilante está más cerca de ser consumida o de iluminar caminos que nadie se atrevió a transitar. El silencio vuelve a imponerse, pero esta vez con una gravedad distinta, con la promesa de que ya nada será igual. Y entonces, en ese abismo de oscuridad y esperanza rota, se pronuncia un nombre con un peso que retumba no solo en las piedras antiguas, sino en tus venas. Un nombre con el poder de desatar tempestades y abrir portales sellados por siglos. Y en ese instante, mientras la noche observa sin pestañear, comprendes algo que hasta ahora se escondía en tus suspiros nerviosos. No solo eres un barrendero, no solo eres sombra. Eres, sin saberlo todavía, la chispa que podría incendiar todo. El silencio instalado tras el golpe seco de la puerta apenas se había sentado cuando un hilo de respiraciones contenidas llenó el aire, una sinfonía mínima pero resonante, capaz de resquebrajar la piedra que parecía eterna. Tus ojos, acostumbrándose ya a la penumbra densa, captaron el lento avance del joven de mirada oscura y labios apretados, como si llevara sobre los hombros no solo el peso del pergamino, sino el del destino mismo. Aquella atmosférica mezcla de olor a cera rancia y la impecable pesadez del incienso se volvió más densa, casi tangible, envolviendo todo en una especie de niebla invisible, febril y ominosa. Empujado por un impulso casi autómata, tus dedos rozaron el respaldo frío del banco de carcoma, tratando de aferrarse a algo estable, mientras el frío se colaba por tus huesos como una aguja afilada. Los tres hombres en la sala intercambiaron miradas que parecían estocadas de silencios, tan afilados que podrían partir cualquier confianza. El fraile que dirigía la reunión palideció ligeramente, un rastro apenas perceptible, mientras su voz se emergía baja, apenas un murmullo. Cada letra aquí es un filo que amenaza con cortar las raíces mismas de nuestro poder. El joven no apartó los ojos del pergamino. Sus manos temblaron un instante, lo suficiente para que la vela dejó escapar un parpadeo nervioso. Pero la firmeza en su postura no cedió. La verdad es un peso que no podemos ignorar más. Que sepamos lo que sepamos, callar solo prolongará la corrupción.
Afuera, el viento desaceleró, como si el mundo entero contuviera la respiración. Dentro, el frío se volvió un manto pesado, y cada sombra parecía devenir una amenaza muda, una promesa que no se atrevía a pronunciarse en voz alta. En un gesto instintivo, tus dedos apretaron con más fuerza el borde del banco, mientras un leve crujido del suelo revelaba tu presencia. Nadie pareció notarlo, al menos no aún. Un ruido inesperado, seco y profundo, resonó desde lo alto de las escalinatas. Un paso firme, casi ritual, descendía y el aura en la habitación palpablemente cambió de tonalidad. La tensión se enroscó más en el aire y la vela arrojó sombras crueles que se alargaron hasta volverse cuchillas de oscuridad. Un hombre alto y severo apareció finalmente, como una estatua que cobra vida solo para imponer temor. Su traje negro contrastaba con los hábitos desteñidos, y cada movimiento suyo parecía desaprobar, juzgar, condenar sin necesidad de palabra. Su mirada afilada y gélida recorrió la estancia con pausada voracidad. No más dudas ni titubeos, dijo con voz firme, como un arma descargada en el silencio. Esto termina aquí, o será el principio del fin. El joven alzó despacio el pergamino, el documento frágil y pesado a la vez, símbolo concreto de un poder que podía temblar o romper muros. ¿Y qué pasa si esta verdad arrastra todo al vacío? ¿Si la caída es más profunda que cualquier mentira callada? Replicó con una tristeza que pesaba como plomo. El hombre negro estrechó los labios con apenas un suspiro, un gesto pequeño, pero cargado de amenaza. Entonces se paga el precio. El poder es una llama que no puede quemar a quien no esté dispuesto a arder. Un escalofrío te recorrió la espalda. Ahí, en esas palabras firmes y crueles, se encendía la hoguera de una guerra invisible, una tormenta que prometía arrasar no solo cuerpos, sino espíritus. En tu simpleza con la escoba olvidada y la mano aferrada a lo que parecía tu única tabla, te preguntaste cómo el mundo podía ser tan implacable. De repente un suspiro metálico, proveniente del pasillo, anunció la llegada de algo o alguien más. La puerta se abrió con cautela y una figura encapuchada emergió, casi fundiéndose con los ecos y las sombras. Su presencia era una sombra dentro de la sombra, una presencia que no pedía permiso, solo reclamaba espacios y obediencia. Los tres hombres en la sala le dirigieron miradas que oscilaban entre el respeto forzado y el temor genuino. El encapuchado avanzó y sin pronunciar palabra depositó un objeto pequeño sobre la mesa, un anillo antiguo, con inscripciones que parecían pulsar bajo la escasa luz. El fraile líder frunció el ceño, mientras la atmósfera se volvía un verdadero nudo en la garganta. Esto cambia todo. Si cae en manos equivocadas, no solo la verdad, sino la iglesia entera, arderán en llamas. Tus sentidos se agudizaron. Podías oír hasta el tinte de la voz temblorosa del joven que tomó el anillo con reverencia y miedo contenidos. Ya no es solo un juego de palabras o conspiraciones. Esto es un llamado, un punto sin retorno. El hombre de negro se levantó, la sombra en sus ojos tan profunda como la noche misma. Entonces que comience la purga o la salvación, porque no habrá marcha atrás. El silencio moraba por un instante, espeso y denso, dispuesto a tragarse toda esperanza o temor. Tus ojos se encontraron brevemente con los del joven, y en ellos viste reflejada una pregunta brutal, un desafío sin nombre que te atravesó hasta los huesos.
¿Y tú? ¿Estarías listo para enfrentarte al abismo que se abría en esa antigua sala? El frío mordía, la sombra envolvía, y el destino ya no era un rumor lejano. Mientras la vela entraba en su último suspiro de luz, una ráfaga helada recorrió el pasillo, y una voz distante, apenas un susurro que parecía venir del mismísimo corazón de la piedra, pronunció, clara y sin error: el juicio apenas comienza. La oscuridad no cedió, sino que se espesó en un abrazo silencioso que envolvió cada piedra, cada resquicio del Vaticano antiguo. El frío subía desde las baldosas de mármol, serpenteando por tus huesos y calando hasta la punta de tus dedos, incapaz de hallar refugio en tu piel sudorosa. La pesadez del silencio ahora era una carga activa. Daba la impresión de que las sombras mismas respiraban hondo, conteniendo un aire venenoso que sería liberado en cualquier instante. Tus ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra densa que cercaba todo, pero el alma sentía vibrar esa presencia invisible que había irrumpido en la pequeña sala. El joven de mirada profunda, con el objeto oculto enrollado entre las manos, parecía parado en el borde de un abismo invisible, consciente de que cada movimiento podía desencadenar un desastre o una liberación. Tú, desde el rincón, te aferrabas con fuerzas transparentes al respaldo del banco, consciente de que el suelo frío bajo ti era la única certeza firme en aquel mundo de intrigas. El fraile que había dirigido la conspiración bajó suavemente la cabeza, sus ojos cansados reflejando la tensión de años acumulados. Sus dedos, aprisionados en un gesto de incertidumbre, se entrelazaban sobre la mesa. Cada palabra en este pergamino, murmuró, es una daga que amenaza con hundir no solo la iglesia, sino la esperanza misma. El ambiente se volvió aún más denso, como si sus palabras hubieran activado un susurro sordo. En las paredes, en un movimiento casi ceremonioso, el joven desdobló el objeto que sujetaba. La tinta fresca, cuidadosamente corregida, era un contraste inquietante con la caligrafía antigua que había marcado siglos de secretos. Su voz, apenas audible, sonó como una plegaria rota. No podemos seguir ocultando la verdad. El peso se vuelve insoportable. Su mirada acarició la penumbra que parecía envolverlo todo, rebosante de una mezcla amarga entre resignación y desafío. Un rugido silencioso tembló en el aire cuando el eco de pasos pesados resonó desde lo alto de las escaleras. La sala pareció contener el aliento. El uno se volvió hacia el otro, las miradas afiladas como espadas en una batalla muda. De la oscuridad emergió una figura cubierta por ropajes austeros, aeroportadores de un peso inaudito. No solo la autoridad que imponen los años, sino el frío implacable de quien ya no tiene dudas. Detuvo su avance con un gesto sutil que era a la vez bienvenida y sentencia. No habrá más excusas. La voz tallada en hielo cortaba el aire con precisión. Este círculo se cierra esta noche, o la tormenta arrasará todo a su paso. La gravedad en su tono obligó a todos a erguirse, conscientes de que la próxima palabra podría abrir una herida imposible de suturar. El joven, sin dejar de mirar el pergamino, respondió con voz quebrada por la carga del mundo. La verdad ha permanecido enterrada demasiado tiempo. Ya no basta con ocultarla para mantener una ilusión que nos consume desde dentro. Su valentía, tenue como una vela al borde de apagarse, iluminaba su determinación. Pero en ese relámpago de esperanza,
también se colaba la sombra premonitora del costo inevitable. Un silencio pesado que parecía golpear tu propio pecho fue roto por el lento crujido de la puerta, que cedía al paso de otra figura. Se deslizó, casi fundiéndose con las sombras, un testigo oscuro del juego que ahora libraban esas mentes envueltas en conspiraciones. Sin pronunciar palabra, depositó sobre la mesa un anillo antiguo, bruñido por los siglos, pero aún vibrante con misterio. Sus inscripciones parpadeaban con la débil luz de la vela, como si guardaran no solo un nombre, sino una sentencia. El líder fraile frunció el ceño, la expresión marcada por un rictus de miedo sincero. Esto cambia las reglas. Si cae en manos equivocadas, no solo se revelará la verdad, todo se consumirá en llamas. La atmósfera se volvió tan espesa que el aire parecía sólido, impracticable para quien no estuviera acostumbrado a respirar secretos. Tus sentidos se agudizaron, atrapados en el tic-tac invisible del tiempo que se escurría. Podías distinguir la vibración contenida en la voz temblorosa del joven que recogía el anillo, conscientes todos de que ya no estaban jugando con nada común. Era un llamado que implicaba elecciones definitivas, líneas que no se podían deshacer. El hombre del abrigo negro se levantó, la sombra en sus ojos guardando la profundidad del abismo. Que comience la purga o la salvación. Pero no habrá marcha atrás, dijo con firmeza inexorable, como si pronunciar esas palabras sellara destinos de carne y piedra. El aire en la habitación cambió. Pasó de ser pesado a eléctrico, el pulso de la atmósfera acelerándose con presagios de ruptura. Aunque el frío te envolvía como un sudario, una pequeña llama de algo que quizá era coraje nació en tu pecho, un resquicio diminuto que se negaba a ser extinguido. La vela en la pared tembló y sucumbió en un último suspiro, dejando la sala en completa oscuridad. En ese abismo, el silencio se rompió con un sonido desgarrador, un candado cerrándose en un portón invisible, sellando un destino que ya latía con fuerza propia. Y entonces, como un trueno sordo, retumbando no solo en las piedras, sino en tu alma, una voz apenas susurrada se alzó en la negrura. Un nombre tembloroso y poderoso, cargado de promesas y condenas, capaz de prender la chispa que desataría tempestades ocultas durante siglos. La penumbra que había llenado el viejo Vaticano comenzaba a disiparse lentamente, como si el propio tiempo, agotado, decidiera suspirar por primera vez en lo que parecían siglos. El eco del nombre pronunciado con tanta gravedad se desvanecía, pero su peso persistía en el aire. Una carga que parecía aferrarse a las piedras milenarias y a tu propia piel, aunque tus músculos se relajaran al fin. El joven, cuyo rostro mostraba ya señales de cansancio, pero también de determinación, guardó con cuidado el anillo, antiguo y el pergamino manchado con la tinta fresca que había desatado la tormenta en esa silenciosa sala. No hubo prisa por levantar la voz ni por tomar una decisión precipitada. La verdad, por fin al descubierto, había llegado como una ola sutil que conquistaba la orilla con respeto y paciencia. Los hombres que la noche antes parecían sombras implacables, ahora mostraban un desgaste inesperado. Los frailes y figuras de autoridad descansaron sus miradas, conscientes de que el juego de poder que tanto habían mantenido ahora había perdido parte de su oscuridad eterna. Comprendían, tal vez por primera vez, que esconder los secretos
no los había salvado, sino encadenado a una prisión de mentiras viejas. Tú con la escoba aún apoyada a un lado. Sentiste cómo ese frío que te había recorrido las entrañas iba cediendo poco a poco, cediendo espacio a un calor tímido, como la primera luz de un amanecer cansado. Ya no eras solo un asistente anónimo, sino el testigo silencioso de un cambio que no necesitaba grandes gestos grandilocuentes para ser profundo. Bastaba con el acto sencillo de estar presente, de respirar ese aire que empezaba a ser menos pesado. El incienso comenzó a perder su olor insoportable, como si la verdad misma lavara las paredes y arrastrase con ella las mentiras fermentadas por años. Los murmullos oscuros dieron paso a un silencio sereno, cargado no de miedo, sino de posibilidad. Los ecos se hicieron menos cortantes, más parecidos a un latido constante y calmado que te invitaba a cerrar los ojos sin temor. Visualiza la escena final, el sol asomando perezoso a través de los ventanales altos, bañando las estatuas y los registros antiguos con una luz dorada que no conoce prisas ni juicios. En ese instante, la piedra antaño fría parece recuperar la calidez de su historia humana, imperfecta y compleja, pero auténtica. Las motas de polvo danzan ya sin miedo en los rayos que se cuelan, como pequeños espíritus liberados. Tú levantaste la escoba una última vez, no para barrer mentiras, sino simplemente para seguir adelante, ahora consciente de que nadie puede esconder la verdad para siempre. En la suavidad del amanecer, cada barrida parecía un acto de renacer, una despedida a un pasado opaco que se desvanecía paso a paso. El joven, observándote por un instante, te regaló una sonrisa cansada pero sincera. No era una promesa, ni una garantía, solo un reconocimiento silencioso de que en medio de tan vastos secretos, alguien como tú, con su humilde valentía, había sido ese hilo capaz de comenzar a deshacer el ovillo de oscuridad. El frío cedió por completo cuando tus pies descalzos tocaron el mármol, que ahora parecía un suelo habitado, no una prisión helada. La pesada puerta de madera se abrió lentamente para dejar entrar un nuevo día, y con el murmullo tranquilo de ese silencio limpio, supiste que la historia, aunque marcada por sombras, también podía tener su tregua. No quedó nada por decir, ni por ocultar. El peso de lo invisible se volvió liviano. El incienso envejecido replegó sus llamas. La luz de las velas se transformó en un resplandor tenue que invitaba al descanso. En ese espacio suspendido entre la noche y el día, la calma encontró su morada definitiva. Y tú, con los párpados ahora tan pesados como la historia que habías presenciado, te diste permiso para soltarte, para dejar que el mundo se desvaneciera suavemente. El pasado y el futuro se unieron en un susurro cuyo eco perduraría, no como amenaza, sino como una promesa delicada, que incluso entre las piedras más antiguas y las sombras más densas, la luz siempre encuentra su camino para abrirse paso, despacito, como quien susurra un último secreto antes de dormir.